Con grabar. Muy buenas tardes, mi nombre es Pierina Lor. El día de hoy vamos a comenzar con un breve e importante debate con el tema diferencias entre grupos vulnerables y grupos de atención prioritaria y su impacto en las adaptaciones curriculares. Bienvenidos todos a este debate sobre la inclusión educativa y la diferencia entre estos dos grupos. Contamos con estas dos participantes, como es la licenciada Gabriela Lor y el licenciado José López. Muy bien, bienvenidos a este debate, quienes nos presentarán sus posturas y debatirán sobre la mejor manera de abordar las adaptaciones curriculares para estos grupos vulnerables. Así que vamos a comenzar con las definiciones. En la primera ronda, pues, dándole una grata bienvenida pues, a la licenciada Gabriela, que nos ayudará con las definiciones de estos conceptos. Ok, buenas tardes. Hoy día me toca dar definición de los conceptos. Los grupos vulnerables son aquellas poblaciones que enfrentan desventajas estructurales en la sociedad. Estas pueden deberse a factores socioeconómicos, culturales, de salud o discapacidad. Ejemplos de estos grupos incluyen personas en pobreza extrema, niños en situaciones de calle, migrantes y comunidades indígenas que no tienen acceso equitativo en la educación. La vulnerabilidad no solo es económica, también puede ser social y cultural, lo que implica barreras que dificultan su desarrollo académico y personal. Muchas gracias por su aportación. Vamos a comenzar también con la aportación del licenciado José. Muy bienvenido a este debate. Vamos a comenzar con su postura sobre los grupos de atención prioritaria. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Bueno, pues en la definición del concepto, en grupo de atención prioritaria, pues si bien comparto que muchos grupos enfrentan dificultades en el acceso a la educación, es importante diferenciar entre la vulnerabilidad y la atención prioritaria. Los grupos de atención prioritaria son aquellos que en el Estado reconoce como sujetos de derechos especiales y protección obligatoria. Es decir, son aquellos para los que existen políticas públicas específicas, como los niños, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas, eh, y bueno, sin un número de diferentes tipos de comunidades que existen. Eh, no todos los grupos vulnerables son de atención prioritaria, pero todos los grupos prioritarios requieren de medidas de atención diferenciada para garantizar la inclusión en el sistema educativo. Claro que sí, muchas gracias, licenciado. Pues vamos con la segunda ronda, en donde vamos a entablar una conversación sobre las diferencias sobre estas normativas. Vamos a comenzar pues con Gabriela, que nos puede decir sobre estas diferencias claves y las normativas que hay sobre estos grupos vulnerables. Las diferencias claves y normativas es algo del que hablamos de la vulnerabilidad en un estado de riesgo social, mientras que la atención prioritaria es una respuesta institucional. No todas las personas vulnerables reciben atención prioritaria del Estado. Y eso es un gran problema, porque hay sectores que siguen excluidos de sistemas educativos. Además, muchas de las leyes existentes no se implementan con efectividad, lo que deja a muchos niños sin acceso a una educación exclusiva. Claro que sí. También, ¿qué nos puedes decir tú, José, sobre estas diferencias claves y estas normativas, como lo decía la licenciada Gabriela? Bien, compañera Gabriela, yo entiendo su punto, pero justamente la existencia de los grupos de atención prioritaria es lo que permite diseñar las políticas específicas y programas de apoyo. Por ejemplo, en muchos de los países existen leyes de educación inclusiva, que son programas para niños con discapacidad, garantizando el acceso a la tecnología adaptada a docentes especializados y ajustes curriculares. Es verdad que hay desafíos en la implementación, pero la norma es un avance clave para garantizar la equidad educativa. Claro que sí, también tenemos como la tercera ronda, que son las adaptaciones curriculares y la educación inclusiva. ¿Qué nos puedes decir tú, Gabriela, sobre este tema? En las adaptaciones curriculares y la educación inclusiva, si hablamos de educación, es urgente que las adaptaciones curriculares respondan a las diversidades del estudiante. Un niño indígena que no habla español, un niño con discapacidad motriz tienen necesidades distintas, pero ambos requieren ajustes en el currículo para aprender en igualdad de condiciones. La inclusión no es solo adaptar materiales, es cambiar el enfoque de enseñanza para que todos los estudiantes puedan aprender sin barreras.
Claro que sí, José. ¿Y tú qué nos puedes comentar sobre estas adaptaciones curriculares y la educación inclusiva? Yo estoy totalmente de acuerdo, porque en la inclusión no es solamente cuestión de acceso o cuestión de incluir, como dice la palabra, ¿no? Sino también de permanencia, de éxito educativo. Y sin embargo, es importante priorizar la estrategia según la urgencia y el impacto de cada uno de los niños. Los niños con discapacidad, por ejemplo, requieren adaptaciones inmediatas para acceder a la educación en condiciones justas, como intérpretes de la lengua de señas, materiales en braille. No solamente se trata de excluir a otros grupos, sino que garantizar que aquellos sean reconocidos como prioritarios y reciban el apoyo necesario sin demora. Claro que sí, también tenemos como cuarta ronda, que son las preguntas claves y reflexiones que vamos a implementar. Para cerrar, les voy a plantear tres preguntas. ¿Qué desearía que pudieran responder con este conocimiento y con esta charla que hemos realizado hoy día? Como primera pregunta, refiero, ¿cómo aseguraremos que los grupos vulnerables que no son de atención prioritaria también reciban apoyo? Como segunda pregunta, ¿qué estrategias concretas proponen para mejorar la implementación de adaptaciones curriculares? Y como tercera y última pregunta, ¿cuál creen que es el mayor desafío en materia de inclusión educativa? ¿Puedes referirme o puedes contestar a esta pregunta, Gabriela? El problema es que el Estado no puede atender a todos por igual si no reconoce la diversidad de las vulnerabilidades. Hay que fomentar la educación intercultural, la capacitación de docentes y el acceso a materiales adaptados. Además, la burocracia que implementan las políticas sigue siendo un obstáculo muy importante. Y tú, José, ¿cómo me responderías estas preguntas que acabo de implementar? Bien, básicamente el mayor desafío es la falta de recursos y formación docente. Las leyes están, pero a veces los docentes no tienen herramientas ni la capacitación adecuada para aplicar adaptaciones curriculares efectivas. Necesitamos un enfoque integral donde todos los sectores trabajen juntos para garantizar una educación inclusiva real. Claro que sí, este debate nos ha permitido entender la diferencia entre grupos vulnerables y grupos de atención prioritaria, así como la importancia de las adaptaciones curriculares en la inclusión educativa. Es evidente que si bien existen avances normativos, aún quedan mucho por hacer y de calidad. Agradecemos encarecidamente a Gabriela y a José por sus valiosos aportes y por ayudarnos a reflexionar sobre este importante tema. Muchísimas gracias y pues deseando que este día termine de mejor manera. Gracias por su aporte y acompañarnos hoy a este gran e importante debate. Muchas gracias. Muchas gracias.